este privilegio glorioso, Dios mío santo, de estar en tu casa y podernos alimentar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos has dado casa y nos has puesto la mesa, Señor amado, Padre celestial, en donde has puesto el pan para los hijos. Yo espero que tu palabra, Señor, esta noche nos ayude, Dios mío santo, en el nombre de Jesús, a, Padre, alimentarnos con ese pan de hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Porque te hemos aceptado a ti, el único Dios verdadero, Señor, como nuestro Padre, Señor. Así que en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, has preparado, Dios mío, yo sé que en el nombre de Jesús tienes maná, Señor, en el nombre de Cristo Jesús para nosotros. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos, Señor amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Joel capítulo 2 versículo 23 dice de la siguiente manera: hijos de Sión, regocijaos, alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vindicación y ha hecho descender por vosotros la lluvia temprana y también la lluvia tardía. Gloria a Dios. El día lunes comencé un tema que lo titulé en principios para poder, amado hermano, entrar en la bendición de la reivindicación. Le decía a los hermanos, recapitulando por aquellos hermanos que no estuvieron, que cada año el ministerio proclama bajo una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral una visión o una directriz que viene de lo alto, que viene del cielo, por supuesto. Le decía que no es un eslogan publicitario, sino que, amado hermano, es una dirección de parte de Dios, ¿sí? Esa directriz, este año 2022 se proclamó el año de la reivindicación. Amén. Entonces, hemos estado hablando algunas veces, amado hermano, de esto. Al principio del año, cuando se proclamó, estuvimos predicando acerca de este tema, pero quizás lo hemos dejado un poquito a un lado y quizás algunos no han entendido el por qué se hace esto. Entonces, ¿por qué se hace? Porque es una directriz que se le da al pueblo para que camine, amado hermano, en esa visión y pueda en el nombre de Jesús de esta manera ser bendecido. ¿Y qué significa reivindicar o reivindicación? ¿Y para qué entonces se proclamó? En este caso, yo le he dado dos conceptos a esta palabra. El número uno es que reivindicar significa recuperar. Recuperar, amado hermano, algo de algún daño o la recuperación de algún daño. Por ejemplo, les puse el día lunes este versículo, Joel capítulo 2 verso 25, donde dice: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi ejército que envié contra vosotros. Ahora, esa palabra recompensar es una palabra hebrea que es shalom, que decíamos que lo que significa es resarcir. Y resarcir significa reparar, significa compensar o significa, gloria a Dios, indemnizar por un daño. Entonces, cuando Dios les dice que Él los iba a vindicar con la lluvia, lo que les estaba diciendo es que Él, gloria a Dios, iba a resarcir por el daño que había sido ocasionado en tiempo pasado. Una de las cosas, amado hermano, que nosotros debemos de entender es que Satanás constantemente nos quiere dañar. Pero Dios no se queda así, sino que Dios nos mete en tiempos en donde Él quiere que nosotros nos recuperemos del daño ocasionado por el enemigo. ¿Cuántos alaban a Dios?
El segundo concepto que le platiqué el día lunes fue el concepto de recuperar, pero recuperar aquello que pertenece por derecho. En este sentido le hablé en Isaías capítulo 38 verso 1, donde dice que en los días de Ezequías este hombre cae enfermo, y la Biblia nos deja ver que Dios le habla al profeta Isaías y le dice que fuera y que le dijera que preparara su casa porque sus días se habían terminado sobre la tierra. ¿Sí? Ya estás para morir, prepara tu casa. Pero la Biblia dice que aquel hombre se volteó hacia la pared y comenzó a hacer una oración. Vea lo que dice el verso 3. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he sido fiel. Te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Entonces la Biblia dice que el Señor, antes que este hombre saliera de aquel lugar, Dios le habla a Isaías, le dice: sabes, Isaías, regrésate, porque le voy a dar 15 años más a Ezequías. Pero ¿por qué se lo dieron? Porque él habló, amado hermano, con derecho. Él sabía que él tenía derecho de poder pedir. Entonces, en la reivindicación, lo que quieren hacer es que tú sepas que tú tienes derechos sobre algunas cosas para poderlas, gloria a Dios, recuperar porque te pertenecen a ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, esos dos conceptos son los que tuve, gloria a Dios, platicando el día lunes, vuelvo con domingo, ¿verdad? El día domingo estuve hablando de otra cosa. El día lunes, gloria a Dios. ¿Qué vimos el día de ayer? Entonces, el día lunes estuvimos hablando acerca de que Dios reivindicó a muchas personas en la Biblia. Pero una de esas personas de la que estuve hablando es de Ruth. ¿Por qué Ruth? Porque Ruth se parece a nosotros. Tenía características como la de nosotros. Entonces, amado hermano, ¿sabe por qué lo puse de esta manera? Porque muchas veces nosotros no entendemos que Dios, amado hermano, a pesar de todas aquellas faltas que pudimos haber cometido, Él nos desea meter en un tiempo para poder recuperar. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿cuáles eran las características de Ruth? Primero, Ruth era gentil. ¿Qué quiere decir gentil? Que no pertenecía al pueblo de Dios. Segundo, que Ruth era una pecadora. No era gentil, no pertenecía a Israel, no era descendiente de Abraham, por tanto era una pecadora. También esta Ruth era idólatra. ¿Por qué? Porque descendía de una tierra en donde eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses, pero menos al Dios verdadero. Luego tenemos que esta persona llamada Ruth era moabita. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, Ruth, amado hermano, venía bajo una línea sanguínea de maldición. Porque los moabitas, vuelvo y repito, descendían de la amado hermano, hija de Lot. ¿Y qué sucedió? Que la primera hija de Lot fue la primera que se acostó con su papá Lot. Lo embriagaron, se acostaron y de ahí descienden los moabitas. Y entonces el Señor, amado hermano, proclamó una maldición sobre este pueblo. Y entonces Ruth estaba bajo esa maldición de ese pueblo moabita. Luego tenemos que esta mujer también era viciosa. La palabra Ruth, aunque significa amiga, el nombre Ruth significa amiga o amigable. Según el diccionario de la Reina Valera 1909, este mismo nombre quiere decir ebria. Quizás, amado hermano, nosotros no tuvimos, en el caso mío, por ejemplo, yo no tuve ese vicio, pero pude haber tenido otros vicios, amado hermano, que me llevaron a ser desagradable delante del Señor. Otra característica es que Ruth era estéril. Igual, amado hermano, que nosotros no podíamos dar frutos porque no pertenecíamos al pueblo de Dios.
porque éramos pecadores, porque nos volvimos idólatras, porque descendemos, amado hermano, de descendencia que estaba bajo maldición, porque teníamos vicios heredados por nuestros padres. Por lo tanto, ¿qué íbamos a dar nosotros? ¿Qué fruto íbamos a dar nosotros? Entonces comenzamos a analizar a través del personaje del Ruth los principios para poder entrar en la reivindicación. Entonces miremos, primero, a Ruth vimos que recibió la reivindicación por medio de los siguientes principios. Número uno, ella hizo a Dios su Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ella hizo a Dios su Dios. Ella le dijo a su suegra, a pesar de que su suegra le dijo, regrésate, lo puede buscar en Ruth capítulo 1, todo el capítulo 1, ahí está la historia, capítulo 2, 3 y 4, le dijo, regrésate a tu tierra, a tu familia, a tus ídolos. Pero ella dijo, no insistas. Donde tú vivas, yo voy a vivir. Donde tú mueras, yo voy a morir. Tu familia será tu pueblo será mi pueblo. Y le dijo, tu Dios será mi Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, principio número uno, dije, para poder entrar, recuperar, para poder, amado hermano, gloria a Dios, ser resarcidos de cualquier daño es, haz tu Dios, haz de ese Dios maravilloso tu Dios. Número dos, hablamos también que Ruth fue fiel hasta la muerte. Él le dijo, donde a ti te entierren, a mí me van a enterrar también ahí. Y no me diga que me vayas. Ahí voy a estar contigo siempre. Eso, amado hermano, es fidelidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Fidelidad. Y si usted mira todo el libro de Ruth, amado hermano, Ruth nunca se apartó de su suegra. Nunca se fue de esa casa, amado hermano. Aunque posteriormente pudo haber vivido con amado hermano Booz, su suegra siempre estuvo, amado hermano, ahí, porque ella le era fiel a esa persona. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 3, también, amado hermano, Ruth fue firme en sus decisiones. Para que nosotros podamos ser reivindicados, principio número 3, sé firme en lo que dices, hombre. Hoy dices una cosa y mañana dices otra. Eso no sirve. A eso se le llama, amado hermano, un hombre de doble ánimo. Y la Biblia dice que eso es desagradable delante de Dios. Para que nosotros podamos arrebatar nuestra bendición, amado hermano, debemos de ser firmes en lo que decimos. Por eso la palabra del Señor dice, amado hermano, que nos acerquemos más a la casa de Dios para oír que para proferir palabra. ¿Por qué? Porque luego le prometemos a Dios y no le cumplimos, y eso es desagradable delante de Dios. Número 4, también hablamos de volvernos servidores. Ruth se volvió una servidora. Ruth, en cuanto nomás llegó, amado hermano, al pueblo de Israel, dijo, yo déjame ir al campo a recoger espigas, a recoger grano. Y comenzó, amado hermano, a ser una servidora. También dijimos que Ruth no se cansaba de servir. Solo estoy, amado hermano, tratando de dar un resumen para volver a encarrilarnos en el tema que nos corresponde esta noche. Entonces Ruth era una servidora de Dios que se esmeraba para servirle. Luego dijimos que, amado hermano, no andemos de campo en campo espigando. Eso también demuestra la fidelidad, eso también demuestra orden, y eso, amado hermano, trae una bendición. Cuando digo no andemos espigando de campo en campo, amado hermano, mire, en el nombre de Cristo Jesús se lo digo con todo cariño y amor, no ande de iglesia en iglesia, hombre. Hay personas que andan de una iglesia en otra iglesia, y eso no es bueno. ¿Cuántos alaban a Dios? No es agradable. Y por último estuvimos viendo que Ruth fue obediente en todo. Amén. Hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos el día lunes. Entonces miremos otros principios. Estamos hablando de principios
que nos ayudan a entrar en la bendición de la reivindicación. Amén. Principios que nos ayudan a entrar en esa bendición de poder tener el derecho de llegar a Dios y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, dame, te pido, por favor, porque Señor, yo sé cómo te he servido, yo sé cómo he creído, tú lo sabes también, etcétera, ¿no? Bueno, lo vamos a ir desarrollando. Entonces, en este caso sería el número 8. ¿Cuál es el principio número 8? Cúbrete bajo las alas de Dios. Mire lo que dice Ruth capítulo 2 verso 12. Ruth capítulo 2 verso 12. Que el Señor te pague, que el Señor Dios de Israel te bendiga ricamente, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Entonces, bajo las alas de Dios, bajo las alas. Mire, si usted se recuerda Salmo capítulo 91 verso 4, ¿qué dice ese salmo? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas. La Biblia está llena, amado hermano, de analogías, de sombras, de figuras. Y una de esas sombras o analogía que la Biblia hace es precisamente con alas. Entonces, cuando la Biblia habla de alas, inmediatamente nosotros podemos entender que son, amado hermano, la cobertura de Dios a través de los 5 ministerios. Por ejemplo, se lo voy a poner: alas de águila. El ala de águila es, amado hermano, la figura del apostolado. Ahí le voy a poner los versículos, no me voy a detener porque este tema no lo he dado, porque hay un sinnúmero de figuras, de sombras y de analogías que usa la Biblia para poder, amado hermano, interpretar algunas cosas como los 5 ministerios. Podemos tener los 5 aceites, las 5 palabras, los 5 mantos, las 5 alas, etcétera, 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 etcétera. Entonces ese es otro asunto, otro tema. Pero cuando habla de alas y de plumas, de lo que está hablando es de lo que el Señor quiere cubrir a su pueblo. ¿Se recuerda usted aquel versículo que dice: así como la gallina recoge sus polluelos? ¿Dónde los recoge? Debajo de sus alas. Entonces el ala de águila, o en este caso el águila, representa al apostolado. Número 2, la gallina representa al profeta. El ala de paloma representa al evangelista. El ala de cigüeña representa al pastor. Y el ala de halcón representa al maestro. Entonces, ¿dónde se había ido a refugiar Ruth? ¿Dónde se había ido a refugiar Ruth? Ruth se había ido a refugiar, amado hermano, a la sombra o a las alas de los 5 ministerios, de la cobertura de los 5 ministerios. Ahora, para los que no, amado hermano, todavía no entendemos esto, los 5 ministerios allá en Efesios capítulo 4, verso 14, 13, 11, algo así, dice que a unos constituyó el Señor apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar, dice, a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, de manera que ya no seamos niños llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Entonces, ¿qué hacen los 5 ministerios? Capacitan. Entonces, ¿a dónde se fue a refugiar, amado hermano, Ruth? Nada más y nada menos que se fue a refugiar a la sombra de esos 5 ministerios, bajo las alas de Dios, que son los 5 ministerios. ¿Para qué? Para ser capacitada. Usted ha oído iglesias que dicen: es que ahora ya no hay apóstoles, y dicen que el último apóstol fue Pablo. Y entonces, ¿dónde dejan a Timoteo? ¿Dónde dejan a Tito?
¿Dónde dejan hermano otros cuantos que menciona la palabra del Señor? Apóstoles siguen habiendo, profetas siguen habiendo. Porque mi modo, amado hermano, que Dios iba a dejar a su pueblo, amado hermano, sin esas unciones, sin esos ministerios que capaciten. Cada uno de ellos tiene una capacitación, cada uno de ellos tiene una unción para preparar al pueblo de Dios. Y es necesario entonces estar bajo esa cobertura ministerial, bajo esos 5 ministerios. Y yo voy a decir algo ahorita que tal vez a algunos no les guste. Porque usted sabe que nosotros también, todos nuestros temas salen en las redes sociales. Quizás a usted sí entiende y comprenda, algunos no. Pero, amado hermano, no podemos nosotros estar en una iglesia donde no ministran los 5 ministerios, donde no están las funciones de los 5 ministerios. Ayer estábamos platicando con algunos hermanos y hablábamos acerca de pastores, predicadores que se ponen como pastores y terminan cometiendo gravísimos errores. ¿Pero por qué? O terminan, amado hermano, haciendo de un pueblo que, amado hermano, más bien critica a los demás. Y Dios no nos ha mandado a criticarnos unos a otros. Dios nos ha mandado a orar unos por otros. Dios nos ha mandado a amarnos unos a otros. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero ese tipo de pastores enseñan eso porque ellos mismos no han sido capacitados. Entonces no es lo mismo un predicador en un altar que un pastor en un altar. Porque un pastor siempre va a ir ligado, amado hermano, con una unción magistral o magisterial. Le va a enseñar al pueblo constantemente, amado hermano. Dios le va a hablar y le va a enseñar a ese pueblo. Pero, amado hermano, imagínese la unción apostólica, por ejemplo. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, verso 42, 3? Dice que la iglesia perseveraba en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Entonces hay una doctrina apostólica. ¿Por qué? Porque el apóstol, amado hermano, lo que hace es asentar doctrina. Lo que hace el apóstol es poner cimiento doctrinal. Imagínense entonces una iglesia sin cimiento doctrinal. Una iglesia que no tiene doctrina apostólica. Una iglesia que no tiene, amado hermano, profecía. Yo ya le he dicho que usted se debe de preocupar y le debe decir al Señor: Señor, por favor, úsame como profeta. Derrame su unción profética. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, pero vamos a salir de aquí porque tengo otras 6 más cosas que tengo que hablar. Y si me detengo, amado hermano, ya llevo 30 minutos. Pero la idea principal es que Ruth se fue a refugiar. Vamos a ponerlo de esta manera: Ruth se fue a refugiar en una iglesia que estaba cubierta bajo, amado hermano, las alas apostólicas, proféticas, evangelística, pastoral y magistral. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ok, espero en el nombre de Jesús haberme dado a entender. Si no, de todo modo lo seguimos enseñando de diferentes ángulos. Número 2. Aliméntate con el pan y el grano procesado. Déjame explicarte esto con este versículo. Ruth capítulo 2 verso 14, versión Biblia de las Américas. Y a la hora de comer, Booz le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Ok, déjenme explicarle. ¿El pan de dónde viene? Del trigo. Comúnmente del trigo. Pero ya sale, cuando usted siembra una semilla de trigo, ya sale pan. Bueno, fuera, ¿verdad? Que sembramos trigo y, amado hermano, una tu gran barra de pan. Solo la mantequilla faltaría. No es así.
Ese grano, amado hermano, primero tiene que ser quitado de la espiga. Luego, amado hermano, ese grano pasa por el molino. Luego ese grano pasa, amado hermano, por la amasadora una vez que se hace harina. Luego se mete al horno y sale pan. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Principio número 9. Para que tú recibas la bendición de poder, amado hermano, ser resarcido, de poder recuperar por derecho lo que a ti te pertenece, una de las cosas que tienes, amado hermano, que hacer es escuchar el mensaje predicado. Porque ya esta predicación ya se procesó. Yo la encontré en grano, el Señor me la dio en grano y tuvo que ser procesada para que ahora usted lo pueda entender mejor, para que ahora usted se pueda comer ese pan, amado hermano, exquisitamente, gloria a Dios, que es la predicación de la palabra del Señor. Ya pan procesado, el grano tostado, ya fue limpio, fue puesto en el comal, se tostó y ahora tenemos pan, grano, gloria a Dios, tostado. Esto quiere decir que ya fue procesado. Pero ¿sabía usted que hay gente que no le pone mente a la predicación? Ellos están en otra cosa. La olla de frijoles que dejé en la casa, ¿qué voy a llegar a cenar? ¿Qué voy a llegar a descansar? Necesito hacerlo. Mañana me tengo trabajo. Es más, fíjese que nosotros ponemos todos los temas en las redes y yo sé que es muy difícil que una persona vea tantos temas de tantos predicadores en todos lados. Pero hay personas que solo pasan, amado hermano, por la página y le dan su like y siguen para otra y ellos siguen viendo, amado hermano, su Facebook. Ellos no le ponen interés. Pero fíjese que he notado algunas que otras personas que de repente le ponen interés y se quedan viendo todo el tema y comienzan, amén, gloria a Dios, recibo, qué bendecida palabra, etcétera, porque se quedaron viendo. Encontraron pan procesado, comida procesada, que ya solo de comer, de ingerir. ¿Cómo se sentiría usted que ahorita llegue a su casa y la mesa está puesta con todo lo que usted quiere comer? Qué rico, ¿verdad? Pero imagínese ahorita, tengo que ir a pelar, amado hermano, los plátanos para poder hacer plataninas, tajadas, tostones, qué sé yo. Amado hermano, todo el tiempo que me va a llevar, calentar los frijoles, etcétera, y hasta después poner la mesa. ¿Sabe qué pasa con algunos? Que cuando ya se sientan a la mesa ya no tienen hambre. Por eso es que Dios, amado hermano, le da regalos a la iglesia en forma de hombre. ¿Sabe para qué? Para que Él sea el panadero. El pastor es el panadero que te trae el pan a la mesa. Por lo tanto, lo que tú deberías de hacer es disfrutarlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Es disfrutarlo. Ahora, fíjese que me llegó algo muy impresionante en este versículo. Porque no solamente es el alimento con el pan, el grano ya procesado, sino que aparte le dice vos, moja el pedazo de pan que te estás comiendo en el vinagre. La palabra vinagre que aparece allí es algo fermentado, es algo, gloria a Dios, que es, amado hermano, amargo incluso. Pero cuando nos vamos a ver los beneficios del vinagre, usted lo busca ahí, amado hermano, en el internet, ¿verdad? Puede encontrar usted que el vinagre, amado hermano, es un conservante. El vinagre es refrescante. El vinagre neutraliza los olores. El vinagre, amado hermano, es limpiador y abrillantador. El vinagre también puede ser un reavivador de los colores, amado hermano, en el caso, por ejemplo, de la ropa. Es un removedor, es un suavizante, es un prolongador. Sana picaduras y quemaduras del sol. Es humectante, amado hermano, entre otras muchas cosas. Entonces, cuando dice mete tu pan, la palabra procesada, la predicación, amado hermano, en el vinagre, lo que está queriendo decir el Señor es, gloria a Dios, que eso sea combinado
con una acción de un hacedor de la palabra del Señor. Porque cuando tú haces la palabra del Señor, la palabra se convierte en un, amado hermano, en un conservante, en un refrescante, amado hermano, en un renovador, en un sanador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces no solamente es de escuchar el mensaje. Santiago dice que el que solo oye y no hace es como aquel hombre que se ve en el espejo y da la vuelta y se olvida de su propio rostro y se miente a sí mismo. ¿Cuántos, amado hermano, hoy en la iglesia se están mintiendo a ellos mismos? Todos los días escuchan un mensaje, pero no ponen en práctica la palabra. Poner en práctica la palabra es agarrar el pedazo de pan y meterlo en el vinagre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, ese es el gozo que se ha fermentado hasta llegar a ser un elemento importante para que la palabra de Dios se vuelva vida en tu vida. Yo puedo pasar predicando todas las noches acá y puedo decirte 1000 veces, amado, perdona al que te hizo daño, no hables mal de los demás, etcétera. Y si tú lo sigues haciendo, eso quiere decir que la palabra no le has puesto atención. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios. Veamos la número 10, creo yo. Principio número 10. Número 10 es, ¿no? No. Teníamos 8, 9, sí, 10. Preséntate ante Dios embellecido. Te voy a explicar a través de este versículo. Versión lenguaje sencillo, Ruth capítulo 3, verso 3. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está Booz trabajando, pero no le dejes que te vea hasta que termine de comer y de beber. Entonces, ¿cómo le dice Noemí a Ruth que se presente ante Booz? Booz representa a Cristo, Ruth representa a la iglesia. ¿Cómo le dice, amado hermano, Noemí que se presente ante Booz? Báñate. Cuando usted va a un lugar importante, ¿qué hace primero? Se baña, ¿o no? Amado hermano, vamos a decir que está cumpliendo años, hermano, su amiga o su amigo, o que nos invitaron a una reunión importante a las 8 de la mañana. Usted a las 7 a las 6 está levantado, a las 7 se está bañando, ya desayunado, amado hermano, vistiéndose, perfumándose y se va a la reunión. ¿O no se baña? O se levanta en pijama y, amado hermano, se va a la reunión en pijama. ¿No? Primero hay que bañarse. Eso es purificación. Hermano, ¿cómo me purifico? Pídele perdón a Dios. ¿Y será que Él me perdone? Si la palabra del Señor dice que te puede perdonar. ¿No dice la Biblia, hijito, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús? Yo no sé por qué muchos, amado hermano, le ponen tanto problema a esto. Es que yo no voy a la iglesia hasta que deje de fumar. Es que yo no voy a la iglesia hasta que deje de beber. Es que yo no voy a la iglesia hasta que deje de hacer tal cosa. Nunca lo vas a dejar, porque sin Cristo no lo puedes hacer. Pero con Cristo, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ese es un engaño del enemigo. Ay, es lo que pasa que usted no sabe cuántas cosas he hecho mal. Pues váyate a refugiarse con el Señor. Es que mire, me siento tan sucio. Vaya, la sangre de Cristo lo puede limpiar. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿qué es bañarse? Purificarse.
¿Y qué es purificarse, amado hermano? Decirle a Dios: Señor, por favor, ayúdame, yo no puedo con esto, pero tu sangre es poderosa para limpiarme, para santificarme para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios lo va haciendo, lo va haciendo. Mire, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, hasta discernir entre los pensamientos, amado hermano. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfeccionado. ¿Usted cree que uno llega a la perfección de la noche a la mañana? No, si esto es como el colegio, comienza en preescolar y termina en la universidad. Así somos los hijos de Dios. Comenzamos, amado hermano, ahí. De vez en cuando sacamos un rojo, ahí está el boletín, amado hermano. Ahora le ponen A, doble A, no sé qué. No sé qué le pondrán cuando, me imagino que B y C, ¿verdad? A, B, C. Bueno, y no sé qué cosa más. Amado hermano, de vez en cuando se obtenía un 60, hermano, arrastradito, y porque el profesor tuvo misericordia. Así somos nosotros, vamos caminando, ¿sabe qué? Y hay veces que venimos a la iglesia con 60 y arrastra. Pero como Dios tiene misericordia, Dios te comienza a hablar, Dios te comienza a bendecir, y la palabra te fortalece en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, ¿sabes qué? Nunca dejes de venir a la iglesia. Es un error no venir a la iglesia. Porque cada vez que vengo Dios me va a hablar. Cada vez que vengo Dios va a corregirme. Cada vez que vengo Dios va a sacar, amado hermano, su paste, su cepillo, su jabón, y a darte en el nombre de Cristo Jesús. Hasta que un día tú vas a decir: wow, dejé de hacer lo malo que hacía. Claro, si Dios te limpió. Preséntate a Dios perfumado. Uno de los perfumes en la Biblia que a mí me encanta hablar es el perfume de la adoración, de la oración y la adoración. Dice la Biblia que le llevaron a él allá en el cielo, Apocalipsis, una copa llena de incienso, o sea, llena de olor, que eran las oraciones de quienes, de los santos. ¿Se da cuenta cómo la Biblia, amado hermano, todo lo tiene en orden? Porque bañarse es santidad y perfume es oración. Luego dice: ponte el mejor vestido. ¿Cuáles son el mejor vestido que la Biblia dice? El de Apocalipsis, cuando dice: ya su esposa se ha preparado porque las bodas han llegado y se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y dice que son las obras de los santos. Amén. Y ve al campo donde está vos. ¿Dónde está el Señor Jesús? En mi corazón, va a decir alguno. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor, amado hermano, está en los cielos, dice la Biblia, ¿o no? A través de su Espíritu está con nosotros. No nos ha dejado solo, pero Él está en el cielo. Por eso que dice Mateo: busca primeramente, ¿dónde? Allá. Allí es donde se tiene que presentar. ¿A través de qué? De purificarte, de la oración y de ponerte tu mejor vestido. Tu mejor vestido, ¿sabe cuál es? Obrar bien delante del Señor. En otras palabras, vivir una vida, amado hermano, íntegra delante de Él. Amar a los demás, ayudar a los demás, servirle a Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. Veamos otro principio. Principio número 11. Cúbrete con el manto del levirato. Mire lo que dice, se lo voy a explicar en este versículo. Ruth capítulo 3 verso 9. Y él dijo: ¿quién eres? Eso está hablando vos. Y ella respondió: soy Ruth tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres el pariente más cercano. Allá en Deuteronomio capítulo 25 usted puede encontrar esa ley. A esa ley se le llamaba ley del levirato. Déjeme explicarle. El levirato se trataba de que si una mujer enviudaba o quedaba viuda muy joven, el hermano del esposo de esa mujer tenía el deber, si él no estaba casado, tenía el deber de casarse con ella para tener hijos
Pero esos hijos, además de que eran de él, eran también del hermano que había muerto. A eso se le llamaba levirato. Entonces, cuando Ruth dice, extiende tu manto sobre tu sierva, lo que Ruth le está queriendo decir es, ¿sabes qué? Hazme esposa, porque yo quiero esposo. Ahora, mire, usted sabe que el matrimonio es un compromiso, ¿sí o no? Es un compromiso. Entonces Ruth se quería comprometer. Se quería casar con vos, porque se quería comprometer. Ella no quería seguir siendo viuda. Ella fue la viuda de Malón. Malón era el enfermizo. Malón, dije el día de ayer, que representa la religión o la religiosidad en otro sentido. Aquellos que agarran el evangelio como una religión. El evangelio no es religión, porque por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, no es religión. Esta mujer, amado hermano, se le había muerto la religiosidad y ahora ella quería un compromiso verdadero con el Señor. Amado hermano, que la iglesia fuera buenísimo, que diga, ya no quiero religiosidad, quiero un compromiso verdadero con Dios. Eso es lo que estaba buscando Ruth. Eso se le llama el manto de levirato. Quiero comprometerme contigo. Y número 2, Ruth quería hijos. Amén. Y no lo podía tener sin esposo. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Pero pegado a la vid, eres, amado hermano, gloria a Dios, una ramita llena de uvas, un pámpano lleno de frutos, porque estás pegado a la vid, que es Jesucristo. Malón, el que representa la religiosidad, no había podido hacer que Ruth fuera una cristiana, una hija de Dios, amado hermano, que diera frutos, porque la religión nunca va a producir frutos. La religión produce amargura, produce rencores, produce envidia, produce chisme. La religiosidad, amado hermano, produce un montón de cristianos estériles que van por ahí dañando a otros. Pero el evangelio de Jesucristo, no, hermano, el evangelio de Jesucristo es otra cosa. Como diríamos, son otros 20 pesos. Es diferente. El evangelio de Jesucristo restaura, convence, anima. Amado hermano, el evangelio de Jesucristo es poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta mujer quería ese manto. Ya no quiero ser viuda. Yo fui viuda cuando se me murió la religiosidad, me quedé viuda según yo, pero Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ahora yo vengo, gloria a Dios, a tomar lo que es mío. Y sabe que había alguien más cercano a Noemí. Y ese alguien más cercano a Noemí dijo, no, tranquilo, yo no quiero eso, no quiero dañar mi heredad, así que cásate tú con ella. Y entonces Booz se casó con ella. A nosotros, gloria a Dios, amado hermano, mire, gracias a Dios nos despreció la religión, gracias a Dios. Porque la religiosidad ve el pecado de otros, pero el evangelio nos hace reflexionar sobre el nuestro para que nos acerquemos a Dios. ¿Usted ve los religiosos? Ay, esa persona, que el pelo, que el vestido, que el no sé quién, que el no sé cuándo. Ellos no predican otra cosa. Ellos están sobre la gente y la gente necesitada. Ellos están como aquellos que tenían las piedras, ya mero, amado hermano, y gracias a Dios aquella mujer se llegó, amado hermano, a Jesús, y estando con Jesús, Jesús le echó el manto de su misericordia, le extendió su cetro y le dijo, a ver, ¿quiénes de ustedes no tienen pecado para que la tiren?
Ni uno pudo. Y Jesús termina, amado hermano, de darle al punto importante cuando le dijo: ni yo te condeno. ¿Sabe que usted no ha sido llamado a condenar a nadie? Usted ha sido llamado a salvar a otros. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso era lo que estaba haciendo Ruth. Ruth dijo: yo necesito ese manto, necesito ese manto de levirato, necesito que me restauren, necesito que me restituyan, necesito, en otras palabras, reivindicación del daño que sufrí en el pasado. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 12 creo que es, ¿verdad? Número 12, espera con paciencia y fe a lo que Dios va a hacer. Mire lo que dice este versículo, Ruth capítulo 3 verso 8, versión lenguaje sencillo. Entonces Noemí le dijo a Ruth: ahora solo tenemos que esperar. ¿Con qué? Con paciencia. Estoy segura, o sea, tenía fe de que Booz no va a descansar hasta que este asunto se resuelve. Mire, a mí me llamó la atención este versículo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no va a descansar hasta verte salvo a ti. Eso tenlo por seguro. Te metiste en el caudal, en el río de Dios. Espera, porque Dios tarde o temprano va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Paciencia. Ay, Dios nunca me dio lo que le pido. Paciencia. ¿Por qué me está pasando esto? Tranquilo, paciencia. El Señor va a resolverlo. ¿Amén o no amén? El Señor va a resolver, y algo te están enseñando. Yo siempre he dicho, cada vez que nos meten en una prueba, amado hermano, es una escuela que Dios traza para nosotros, para que crezcamos, para que maduremos, para que avancemos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué sería la vida sin problema, digo yo? El hijo pródigo no había tenido problema. El hijo pródigo había nacido en una casa donde estaba todo, tenía todo, amado hermano, sirvientes que le servían la mesa, hasta en la cama, cuando él estaba, amado hermano, bien dormido a las 11, 12 del día, y le llevaban su desayuno, almuerzo. Amado hermano, se levantaba, todos los siervos andaban en el campo trabajando, él no. Hasta que no tuvo problema y tocó fondo, no se dio cuenta, amado hermano, de lo que tenía. Así somos nosotros muchas veces. Y Dios nos mete en la escuela para que toquemos fondo. Y una vez que tocamos fondo, dice: ay, Señor, razón tenía ese grito de mi pastor cuando me decía esto, cuando me decía aquello. Amén. Espera con paciencia y fe, porque Dios va a resolver el asunto. No va a descansar. Tu Dios no va a descansar hasta darte lo que Él te ha prometido. Amén. 13. Cásate para que Dios, amado hermano, permita que tú tengas hijos. Si no te casas, no tienes hijos. Claro, usted me podrá decir: viera que yo tenía una vecinita que no se casó, pero tuvo hijos. Pero es que ya es otra cosa. Pero el que quiere tener hijos, amado hermano, en el orden, se casa, ¿o no? Mire lo que dice la Biblia, Ruth capítulo 4 verso 13. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió. Por eso es que le decía que Ruth era estéril. Pero ahora que había encontrado a su Booz, Dios le permitió que quedara embarazada y diera luz a un hijo. Eso es maravilloso, hermano. Si tú nunca te casas con Dios, o sea, si tú nunca te comprometes con ese Dios y vas a la casa de ese Dios, porque se da cuenta que dice que se casó y se la llevó a su casa. Hermano, perdón, no puede haber cristianos sin casa.
No puede haber cristianos sin casa. Para nosotros esta iglesia es nuestra casa. Porque como nos comprometimos con Dios, aquí estamos. Amén. Y una vez que estás en la casa, entonces comienzas a tener amoríos con ese Dios. Y te permite quedar, amado hermano, encinta, y te permite dar a luz hijos. Gloria a Dios, amado hermano, que son frutos. ¿Sabe que por eso es que muchos cristianos no llevan a otros a Cristo Jesús? Porque ellos no están comprometidos con Dios. Ellos no se han casado verdaderamente con Dios. Entonces no les importa las almas. No les importa lo que a Dios le importa. No aman lo que Dios ama. No le hablan a otros del evangelio por eso. Ellos son estériles. Y todos los que yo encuentro en la Biblia que eran estériles eran amargados y no le creían a Dios. Sara se rió. Raquel, amado hermano, agarraba a aquel Isaac y lo vivía, hermano, martirizando, diciendo: dame hijo, dame hijo, dame hijo, hasta que se le paró y dijo: sí, yo no soy Dios para que me estés pidiendo. Ana lloraba amargamente. Y así le puedo seguir diciendo de las estériles, amado hermano, en la Biblia. Pero cuando Ruth se encontró con Booz, hermano, por Dios santo, se le tuvo que inflamar la panza, hermano. Porque Booz representa la fertilidad. Jesús representa la fertilidad. Un cristiano que no da luz a otro cristiano, hermano, perdón, pero ese no es cristiano. O es cristiano, amado hermano, pero religioso. Un cristiano que es verdaderamente cristiano, que está comprometido con Dios, pare cristianos, da a luz cristianos. Y yo lo sigo retando a usted en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano. Que comience a pensar bien, amado hermano, en su vida espiritual. Siéntese y medite un poco en todas estas palabras. La Biblia dice, gloria a Dios, que el que salva un alma es sabio. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Termino con esta última. Vuélvete un restaurador. Y ahorita va lo que le estaba diciendo, y con esto voy terminando. Ruth capítulo 4 verso 15. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo, no de Noemí, sino el hijo de la nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Ahora Ruth, amado hermano, se había vuelto una restauradora. Restauró el postrer estado de Noemí. ¿Por qué razón? Porque se casó y porque tuvo hijos. ¿Sabe que los cristianos que paren, que dan a luz más cristiano, hermano, se vuelven restauradores de otros? ¿Sabe qué fue el hijo de Ruth? Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de David. El segundo rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo sabía Ruth? No lo sabía. Usted sabe si usted le va a ir a hablar a una persona y esa persona se va a convertir y esa persona va a llegar a ser un ministro de Dios que va a salvar muchas almas. No lo sabe, pero como no lo intenta. Eso está como, amado hermano, los que defienden que no hay aborto. Los que defienden que no hay aborto dicen: es que usted no sabe si ese hijo que va a abortar va a ser el presidente de alguna nación. Y sabe que la iglesia, hablando de aborto, sabe que la iglesia se ha vuelto, hermano, abortiva. ¿Cuántos entran a la iglesia, amado hermano, y otra vez se van al mundo? Otra vez, porque no encuentran en la iglesia, hermano, gente que restaure. No encuentran en la iglesia, amado hermano, gente que les dé el amor. Porque ya vio lo que dice aquí: tu nuera que te ama. Es que esto no se trata de llenar iglesias, de llenar gente de llenar la iglesia con gente. Se trata de amar a la gente.
Se trata de darle cariño a la gente. Se trata que la gente vea que nos preocupamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Ruth restauró el postrer estado de Noemí. Noemí había dicho: ya no me llamen Noemí. Ya no, llámenme la amargada. Entonces, amado hermano, pasaba por ahí, por los vecinos, o sea, ahí va la amargada, decía. Pero cuando Ruth dio a luz, dice que las mujeres de la ciudad le llamaron a Noemí bienaventurada Noemí, porque han restituido. Esa palabra restaurar es: han restituido tu vida. Amén o no amén. ¿Pero cómo? Amando y dando a luz. Amando y siendo fructífero. Porque es que la iglesia ahora ya no, amado hermano, ya no tiene el impacto de antes. ¿Sabe por qué? Porque en vez de dar el fruto del Espíritu, hemos dejado ver las obras de la carne. Porque somos religiosos. No somos gente que, no, yo quiero cambiar y voy a cambiar y voy a ser una persona de bien. Así que, Señor, voy a llegarme a ti en el nombre de Jesús. Quiero comprometerme contigo. No, yo no quiero ser un pariente cercano. Yo quiero ser tu esposa. No quiero ser tu amiga, quiero ser tu esposa, Señor. Amén. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Y la iglesia se debe comprometer con Dios y decirle: no, yo no quiero a Jesús cerca, yo quiero a Jesús aquí. ¿Cuántos alaban a Dios? Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Yo quisiera en el nombre de Jesús orar esta noche. Y vea que si usted, amado hermano o hermana, desea, gloria a Dios, comprometerse con Dios, hágalo. Hágalo. Dígale al Señor: aquí estoy, yo me quiero comprometer contigo. Yo no quiero, Señor Jesús, andar más así. Así que me quiero comprometer. ¿Sabe? El primer paso para el cambio, el primer paso para la restitución, para la restauración, para la vindicación, para la reivindicación es: comprométete con Jesús. Así como Ruth estaba comprometida con Noemí y le dijo: donde tú vayas yo voy, tu pueblo será mi pueblo. En otras palabras, tu iglesia será mi iglesia y tu Dios será mi Dios. Eso fue el inicio de Ruth. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder, Señor amado, haber estudiado esta palabra gloriosa, Señor. Esta palabra que hoy nos ha confrontado, que nos ha llevado a un punto, Señor amado, de poder, Dios amado, reflexionar en nuestra vida. Señor amado, pues queremos tener el derecho, Señor amado, de recuperar y de reclamar, Dios mío, lo que nos pertenece, lo que es justo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre celestial, todos estos principios que hemos hablado, Señor, en total hemos hablado entre, Señor, la predicación pasada y esta, 14 principios, mi Dios amado, para poder recibir la bendición de la reivindicación en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos. Queremos comprometernos, tener un compromiso serio contigo, Señor amado, pues sabemos que no vas a descansar hasta que, Padre celestial, puedas cumplir lo que has prometido, Papito Santo. Señor, muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser, Señor amado, por permitirnos ser tus hijos, por permitirnos ser tu iglesia, por permitirnos ser la amada, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos en bien hoy a nuestros hogares. Gracias, Señor, por la vida de los hermanos que nos están visitando, Señor, en el nombre de Jesús.
No queremos impresionarnos nosotros, Señor. Queremos que tú les toques el corazón. Queremos que tú le enamores el corazón, papito lindo, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Bendícenos. 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 Habrá algo que tú perdiste, amado hermano. Habrá un daño que te ocasionaron. Vente al Señor en el nombre de Jesús y dile: Señor, aquí estoy para que Señor amado, me reivindiques en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No quiero terminar este año, Señor amado, sin recibir, Padre, aquello que por derecho me corresponde en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Dele un aplauso al Señor.